la hora en que nos preparemos, el fin está cerca, hermanos. No miremos al mundo, miremos a Cristo que viene bajando. El fin del tiempo está cerca, lo dice el libro de Dios. Las señales están cumplidas, esperemos al Señor. El fin del tiempo está cerca, lo dice el libro de Dios. Las señales están cumplidas, esperemos al Señor. Que oiríamos guerras, rumores de guerras, ya están las señales. Apercíbete, amigo, Cristo está a las puertas, tu corazón dale. El fin del tiempo está cerca, lo dice el libro de Dios. Las señales están cumplidas, esperemos al Señor. El fin del tiempo está cerca, lo dice el libro de Dios. Las señales están cumplidas, esperemos al Señor. Continuamos con la unidad Visiones del Profeta Ezequiel del expositor bíblico La Fuente, edición 28, la lección número 7, con el tema El fin viene. El texto central dice: pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. El pensamiento central: la comunión constante con Jesús nos prepara para su venida. Los objetivos de esta lección son los siguientes. Conocerás el valor de la palabra de Dios. El fin viene y hay que estar preparados. Reconocerás que el tiempo se acaba y deben buscar a Dios mientras pueda ser hallado, y honrarás y valorarás sus mandamientos y ordenanzas, que es la única verdad para ser salvos de la ira que vendrá. El bosquejo de la lección es un final miserable. La segunda parte ya está a las puertas y la tercera parte, que es inminente. En la introducción hablamos que los profetas como Ezequiel no se limitaban a predecir el futuro, sino que les declaraba lo que Dios exigía de su pueblo e interpretaban lo pasado, lo presente y lo venidero a través de la inspiración del Espíritu Santo. Señalaban el significado de los propósitos divinos ya establecidos. En este capítulo 7 describe a un Dios de grandeza estupenda por encima y más allá de nuestro mundo. Con todo, este Dios sobrenatural era real y cercano. Demandaba una obediencia absoluta. El Señor de la tierra le da unas instrucciones a Ezequiel para que profetizara al pueblo de Israel su fin y para los 4 extremos de la tierra. Vemos aquí lo apocalíptico en el Antiguo Testamento, donde representaba la culminación de la existencia de Israel como pueblo perseguido. Lo apocalíptico probó ser una herramienta que Dios usó para transformar a Israel de un pueblo derrotado que se lamentaba de su destino en un pueblo que miraba a Dios con esperanza en busca de liberación y de misión. En la Biblia hay libros apocalípticos como Daniel, Apocalipsis, Isaías, Joel y Zacarías. Estos libros describen el orden presente del mundo, que es tan malo que Dios actuará para destruirlo. Lo apocalíptico combina la esperanza profética con instrucciones sabias para la vida. Describe el estilo de vida de lo que puede confiar en que Dios los guía fuera de su presente estado de persecución. Les provee de esperanza, no solo de victoria, sino también de vida eterna
en la resurrección, como dice Isaías 26:19 y Daniel 12:2. La palabra del Señor dice la palabra, pero tus muertos sí volverán a vivir, sus cadáveres resucitarán, los que duermen en la tierra se despertarán y darán gritos de alegría. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza eterna. En el capítulo anterior, Ezequiel estaba profetizando al pueblo de Israel lo que Dios tenía que decir. El juicio era inminente porque ellos no prestaron atención. Le llegó la hora a Israel y Dios diciendo: te juzgaré según tu conducta y te pediré cuenta de tus acciones. Asimismo, como se describe cómo será en un futuro cercano para la iglesia, aquellos que se queden hasta el fin, Dios juzgará a cada uno según sus obras. Unos serán tomados y otros serán dejados. ¿Cuál de estos serás tú? En el capítulo 24 de Mateo habla de las señales que habrá antes del fin, y ya esos acontecimientos los estamos viviendo. Prepárate, que el fin viene. La primera parte de la lección es un final miserable. Leemos Ezequiel capítulo 7, versos del 1 al 6. Dice la palabra: vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel: el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones y mi ojo no te perdonará ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: un mal, he aquí que viene un mal, viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene. La primera parte, un final miserable. El escritor de la lección hace dos preguntas bien importantes. Primero, ¿cuán grave es el haber profesado ser un testigo de Dios y llegar a ser un cristiano falso? Y la segunda, ¿cuán grave es ser miembro de una iglesia y no ser hallado fiel ni salvo? Son preguntas para que nosotros nos autoanalicemos y evaluemos cómo nos estamos conduciendo ante Dios y ante el mundo. Esto es hablar directamente a nuestro ser, a nosotros mismos, tomar conciencia de la realidad bíblica, de la realidad que estamos viviendo. Nos tenemos que preguntar: ¿cómo está mi vida con Dios? Este capítulo 7 nos lleva a pensar: el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento y Dios ha castigado, castiga y castigará pecados en todas las épocas. El fin viene. El profeta Ezequiel proclama un fin grave y miserable. El que tenga oídos, dice la palabra, oiga. El pecado del pueblo hizo posible estos juicios. El día del Señor es el día de juicio de Israel. Había llegado, no había ninguna demora, debido a que la soberbia y la arrogancia de la nación y sus actos de sangre demandaban un castigo. El Señor retribuirá a su pueblo sus pecados y no mostraría misericordia, como dice el verso 4. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Y el versículo 9 dice: y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Se repite varias veces con el propósito de que entendieran que su juicio sería completo e ineludible. La plaga y el hambre matarían a los que estaban en Jerusalén, mientras que las espadas enemigas acabarían con los que estaban en el campo de alrededor. Los pocos sobrevivientes huirían con temor a las montañas y harían duelo por su destino. El Salmo 75:8 dice: porque el cáliz está en la mano del Señor y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. En Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete.
Una sorprendente representación de Jesús. Él es amor y también es fuego consumidor. Un arrepentimiento verdadero evita juicio. Por eso la iglesia predica la palabra, para que la humanidad entienda que lo que dice la palabra es verdad y se ve y se cumple. Primero, el juicio comienza por la casa de Dios para todos aquellos que son desobedientes y que no obedecen su palabra. La segunda parte de la lección es: ya está a las puertas. Ezequiel 7, versos del 7 al 10. Dice la palabra: la mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia según tus caminos. Pondré sobre ti y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo Jehová soy el que castiga. He aquí el día, he aquí que viene. Ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. Cuando se desprecia la divina misericordia de Dios, entonces Dios actúa en juicios sin misericordia, y esto lo provocaron los hijos de Israel por su insensatez, por su orgullo y la opresión de los débiles. Se engrandecieron a sí mismos. El único grande es Dios. Hoy, bajo la dispensación de la gracia, nos dice el Señor en 2 de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce un arrepentimiento para salvación, del que no hay que tener pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cristo ya está a las puertas y debemos demostrar por nuestros actos un verdadero arrepentimiento y no imitar lo que hizo el pueblo de Israel. Las enseñanzas bíblicas en el Antiguo Testamento nos avisan y nos aconsejan a no hacer lo mismo. El verdadero arrepentimiento, el cual el pueblo de Israel no tuvo, implica entonces un cambio de opinión respecto a la naturaleza del pecado, y este cambio debe ser demostrado positivamente a nuestro favor. En vez de mirar el pecado como deseable y fascinante, miremos el pecado detestable y aborrecible como Dios lo ve. El pueblo de Israel lo veía deseable y fascinante, y lo practicaban de tal manera que dejaban totalmente de adorar a Dios para buscar otros dioses e idolatrías. La idolatría no es solamente imágenes o figuras, sino la fama, el dinero, el trabajo, un familiar, el carro, etc. La palabra dice en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Cristo había venido primero al pueblo de Dios y le dieron la espalda y lo rechazaron. Siempre, hasta antes de nacer, Ezequiel es un profeta que siempre le hablaba al pueblo para llamar la atención, pero el pueblo permaneció en sus delitos y en sus pecados. La tercera parte de la lección es: ¿qué es inminente? Ezequiel capítulo 7, versos del 11 al 15, para ir finalizando, dice: la violencia se ha levantado en vara de maldad, ninguno quedará de ellos ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. El tiempo ha venido, se acercó el día. El que compra no se alegre y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. Porque el que vende no volverá lo vendido, aunque queden vivos. Porque la visión sobre toda la multitud no se revocará, y a causa de su iniquidad ninguno podrá amparar su vida. Tocarán trompeta y prepararán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud. De fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá espada, y al que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia.
La violencia que han perpetuado ha forjado el arma para su propio castigo. El tiempo ha venido y se acerca el día, o sea, no habrá escape de estos juicios. El pueblo de Israel no podrá resistir el castigo, aunque se hayan preparado para el ataque. Nadie podrá resistir para afrontar la ira de Dios. Fue el castigo que Dios dio y que nadie podrá disfrutar de ninguna heredad que poseía en la tierra hasta que se hubieran cumplido los 70 años de cautiverio. Ningún beneficio de sus riquezas hasta que se cumpliera el tiempo establecido por Dios. En estos días de gracia, cuán extrañas son a nuestros oídos tales palabras de castigo y condenación, palabras fuertes, ¿verdad? Y poderosas. Las palabras de Ezequiel tienen para nosotros un sonido extranjero, pero son tan ciertas como las palabras de Juan 3:16. Si no se le predica a Cristo a los perdidos, van a quedar abandonados o van a quedar expuestos a la condenación eterna. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La salvación es individual. Cada persona decide lo que va a hacer con su vida, pero es necesario que los apercibamos de los eventos que están ocurriendo alrededor nuestro y que nos han afectado durante todos estos días. Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros tenemos que predicar, tenemos que llevar la palabra de advertencia al pueblo. ¿Qué es algo inminente? Significa que es algo que va a ocurrir prontamente, rápidamente. ¿Qué es inminente en este tiempo en que vivimos? Estamos esperando al Señor. Ciertamente en estos días en que vivimos ha venido una pandemia llamada el COVID-19, un virus que ha afectado al mundo entero. Por esa razón, el uso de nuestras mascarillas, evitando el contagio de esta enfermedad. El Señor está a las puertas, amados hermanos. Esto es cumplimiento de las señales proféticas de que habrían pestes, habrían hambres, habrían guerras. En este momento estamos bajo una crisis de salud, pero sabemos que el Señor viene pronto por su iglesia. ¿Cuál es la misión profética de la iglesia en este tiempo? La misión profética de la iglesia en este tiempo es ayudarles a todos a escapar del juicio del día terrible, el día de Jehová. Luego que la iglesia sea levantada, dice la Biblia que vendrán los juicios de la gran tribulación. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Como dice el texto central, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Este texto en particular se refiere al día del juicio sobre la tierra al final de los 7 años de la gran tribulación. Esto es un elemento profético para analizar más adelante. El tiempo es ahora, el tiempo de preparación. Todos seremos juzgados por nuestras obras. Dice la palabra en Hebreos 12, 5, 6. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Esto bajo la gracia de Dios. Somos salvos por medio de Jesucristo. Hebreos aquí claramente nos dice y nos argumenta que el nuevo pacto de Cristo es mucho mejor que el antiguo pacto cuando Ezequiel le anunció los juicios al pueblo de Israel. Es mejor pacto porque Cristo se ofreció una sola vez y para siempre por los pecados de la humanidad. Al encontrarnos nosotros con Cristo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, nosotros encontramos esperanza de salvación, esperanza de vida eterna, esperanza de irnos con el Señor. Los que rechazan la gracia de Dios deliberadamente tendrán su castigo en el día final. En esta lección hemos visto cómo el profeta Ezequiel denuncia al pueblo de Dios y le anuncia los juicios por sus idolatrías y sus pecados. A pesar de todo, el Señor finalmente restaurará
a su pueblo Israel y volverá a establecer una adoración en un nuevo templo. Al final del libro de Ezequiel termina con una visión idealizada de un templo nuevo y purificado, del cual fluye un río vivificante. Ezequiel capítulos del 40 al 48. El profeta Ezequiel no fue muy popular en su época por hablar de juicio, como Jeremías. Este libro fue escrito a los cautivos de Israel y se ve cómo Dios trató con ellos durante esos 70 años en cautiverio. Por último, esta lección nos enseña a nosotros, la Iglesia, que Dios es el Dios todopoderoso y soberano que actúa y ha actuado siempre en la historia humana. La misericordia de Dios es grande. Dios ejecuta juicios y muerte, pero también es el autor de la gracia, de la resurrección y de una nueva vida. O sea, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Es necesario, amado hermano, que comprendas que estamos en los tiempos del fin y el Señor viene pronto por su iglesia. Prepárate para el encuentro con Dios. ¿Qué juicios fueron anunciados al pueblo de Israel? Primero, la violencia. La violencia que había entre el mismo pueblo de Israel sería juzgada por Dios. Vendría el rey Nabucodonosor, se los llevaría deportados a Babilonia y sufrirían el cautiverio por 70 años. El asedio traería hambre, traería necesidad, vendría el fin para ellos. ¿Cómo describe a Dios en este capítulo? Lo presenta como un Dios que no va a perdonar la injusticia ni tendrá misericordia sobre aquellos que hagan la maldad. Las abominaciones del pueblo de Israel habían sido tan terribles por medio de la idolatría que el Señor determinó juicio y determinó que el fin venía sobre ese pueblo. A pesar de todo, a pesar de la escasez de alimentos, que no se iba a poder vender, que no iba a haber alimento, que iban a tocar trompeta y no habría gente para la batalla, no tendrían fuerzas para luchar contra su enemigo. Habría espada, pestilencia, hambre, morirían espada, lo consumiría la pestilencia a causa de los muertos. Con todo eso hay un Dios de esperanza, hay un Dios de bondad, hay un Dios de misericordia que todavía ama a Israel y ama al pueblo de Dios y ama a la iglesia y ama a la humanidad. Lo único que pide Dios de ti es que lo ames, que lo busques en espíritu y en verdad, que te acerques a su presencia, que pidas perdón por los pecados de esta nación, para que Dios vuelva a tener misericordia de nosotros y aparte el mal de en medio de su pueblo. Dios te bendiga.